Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase reveladora, frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Haz lo que quieras. Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres poderosas y sus historias extraordinarias. Bienvenido. Si ya no te quieren, aprende a perder y retirarte dignamente. Esta frase la dijo Walter Rizzo y con esta frase te doy la bienvenida al capítulo 37 de este que es tu podcast preferido, Haz lo que quieras. Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos estén escuchando. Hoy tenemos un programa muy especial y muy solicitado también. Como pueden ver, el título del programa se llama ¿Cómo olvidar a tu ex? Este programa está dedicado a todas las personas que tienen el corazón roto y que quieren tener alguna manera de consuelo. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Universidad Cuauhtémoc por las facilidades que nos dan para grabar este capítulo y sobre todo a Rodrigo García, que es el que nos ayuda también con la producción del audio. Me voy a presentar. La otra vez me dijeron, oye, ya no te presentas. Los primeros capítulos me presentaba, pero luego se me hace como que ya los escucharon todos. Y no es cierto, ¿verdad? A lo mejor esta es la primera vez que nos escuchas y mi nombre es Diana Hernández, soy psicóloga y soy la voz de este programa. Esta voz que siempre te invita a hacer lo que quieras. Y bueno, pues toca presentar a nuestra invitada de hoy. Ella se llama Tessy Reyes. Ella es especialista en psicología clínica, ya con 18 años de experiencia en este rubro. Ella es fundadora de Cybortex. Sí, claro que sí. Cybortex, bien padre. Gracias. Ella es consultora y presta su servicio a instituciones, a empresas y a individuos en todo lo referente a salud emocional. Ahorita nos va a platicar también de un proyecto que trae en mente, ¿verdad? Pero principalmente le llamamos para que nos platicara más sobre este tema de cómo olvidar a tu ex. Imaginemos, ya nos cortaron, tomando en cuenta que somos las personas que se nos dejó, ¿no? Porque a veces el dejar, no sé si sea lo mismo en la parte del duelo, a cuando te dejan, si es sorpresivamente. A ver, platícanos algo. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Diana, por el espacio. Y bueno, fíjate que me llama mucho la atención que comentas que es un tema que te estuvieron pidiendo. Sí, mucho. En esta cuestión de cómo superar a tu ex o los tips para superar al ex o para olvidarlo. Sí. Y de alguna manera, fíjate que esta parte nos hace como suponer un poquito el hecho de que las personas quieren o anhelan un listado de tips de un ABC de cómo hacer algo rápido. Claro. Para que duela menos tiempo, ¿no? Sí. Entonces, tanto así como una guía para olvidar al ex o para superar al ex, pues realmente no existe. No ¿sí? existe. ¿Por qué tenemos esa afán de querer que exista? Yo creo que tiene mucho que ver con la necesidad de desaparecer el sufrimiento, el dolor y toda la cuestión que genera todo el fenómeno del apego en las personas, ¿no? De alguna manera queremos acelerar el proceso o inclusive creer que ni siquiera es un proceso por el cual tengamos que pasar cuando se está hablando de una ruptura amorosa que finalmente, en términos básicos, pues representa un duelo. Porque he escuchado que dicen, no, es que si no sufriste después de la ruptura quiere decir que no lo quisiste, o sea, que no había amor. ¿Tiene relación? Sí, fíjate, yo creo que en torno a esto hay como muchos mitos y muchas cosas que se dan por supuesto desde el juicio o desde una cuestión de todo lo que se trabaja en la pseudopsicología, en todo lo que es una psicología, vamos a llamarle como del vulgo, que no es profesional, que no es clínica. Entonces, fíjate que a lo largo de todos estos años yo he visto procesos distintos de rupturas amorosas de diferentes personas, de diferentes sexos y con diferentes temáticas, pero cada quien la aborda de una manera muy distinta. Obviamente hay cierta generalidad en los casos, pero también hay aquellos casos excepcionales en que una ruptura amorosa
se lleva con un grado de conciencia y de madurez muy distinto. O sea, también dependerá de la edad de la persona, de las circunstancias por las que ya pasaste. Pero si nos vamos a la generalidad o hablamos de adultos jóvenes, pues sí, yo creo que está de manera muy presente y muy notoria el hecho de que está toda esta parte del sufrimiento, del dolor, del resentimiento, de un montón de aspectos que tienen mucho que ver con la codependencia emocional. Eso es muy importante, la codependencia, dependencia. ¿Qué es eso? Cuando hablamos un poquito de codependencia emocional, vamos a imaginarnos un escenario que nos puede asemejar al proceso que tiene un adicto cuando no puede consumir el alcohol o la droga, ¿sí? Cierto. Toda esta parte de entrar en crisis, de angustia, de desesperación. Ya está ahí como canciones, ¿no? De que eres mi droga, eres mi vicio. Sí, totalmente. Entonces, cuando estamos viendo a una persona que tiene matices de codependencia, la vamos a ver más sufriente, podemos ver una cuestión un poquito más histriónica o dramática en torno a la relación y con muchas dificultades y con muy pocas habilidades para poder sobrellevar este distanciamiento o esta pérdida. A ver, hablas de habilidades para sobrepasar esta pérdida. ¿Cuáles son esas habilidades? Mira, creo que estas habilidades de las que te hablo o de estas herramientas que pueden ayudar para superar una pérdida es tener conciencia y tener confianza en los ciclos de la vida que son naturales, que todos lo podemos observar, en donde sabemos que siempre después de una pérdida o de una muerte o de una ruptura, inevitablemente viene un renacimiento, viene algo nuevo siempre. Cuando una persona tiene esta conciencia arraigada, sabe que a lo mejor perdió a esta pareja, que a lo mejor se terminó esta relación, pero tiene una certeza de una confianza en la vida o en el mundo de que más adelante vendrá otra, o que incluso puede venir otro aspecto de cómo se va a relacionar ella sin esta persona con el entorno. Entonces viene una cosa que es nueva, ¿sí? Y en esos momentos, ¿crees que el dolor es lo que no te deja ver, o tu historia de vida que no te deja ver más allá y confiar en el cierre de los ciclos? Muchas veces tiene que ver con la historia de vida que te marca la seguridad personal que tienes y pues la autoestima, ¿no? O la valía propia. Entonces, cuando una persona se valora poco por la circunstancia familiar que haya vivido, por la historia de infancia que traiga, pues tiene más miedo de no ser querida. También el hecho de una ruptura en cualquier etapa de la vida siempre te va a remontar a heridas pasadas y a veces duele tanto, pero que realmente no es la ruptura con el novio o la novia, sino que te está reviviendo el abandono de un padre o de una madre. Y al ver esto, o sea, al conocer tus heridas, ¿eso crees que haga que disminuya el proceso, o sea, o el tiempo del duelo, o no tiene tanto que ver con eso? Fíjate que yo creo que los procesos de duelo, aunque pueden ser muy individuales y pueden llevar cierto tiempo en cada persona, el hecho de tener conciencia de que este evento o esta ruptura en el presente te está reviviendo patrones del pasado, te da cierta tranquilidad. Tranquilidad y confianza en que las cosas van a mejorar. Pero definitivamente en todas las rupturas amorosas, en ambas partes, hay una sensación de dolor, de tristeza, de llanto, de nostalgia. O sea, eso es lo normal. Lo normal después de una ruptura es sentirnos tristes. ¿Y qué pasa también con ese sentimiento de venganza? ¿Es natural? ¿O es sí. ¿En qué partes? Fíjate que depende de los motivos por los que una pareja se haya separado, pero cuando tenemos la presencia del resentimiento y la necesidad de vengarse, pues estamos hablando de una cuestión en donde la persona tampoco se ha dado el tiempo de tener un balance de qué tanto yo hice y qué tanto dañé, y también qué tanto me dañaron, ¿sí? Ya sea que el daño haya sido intencionado o totalmente colateral, porque a veces también por ignorancia o por falta de madurez podemos lastimar a otras personas, no precisamente por una mala intención. Y ahí entra lo de ser la víctima, ¿no? O sea, jugarle a la víctima, pero no ver qué parte tú hiciste. Esto de ser la víctima, ¿en qué conviene y en qué duele?
Fíjate que cuando llegan las personas, siempre llegan con una historia de un verdugo y de una víctima. Sí. Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo es así, ¿no? Y visto desde el exterior puede ser muy factible creer esa historia. Lo primero que hacemos en el consultorio es quitar a la persona que se está victimizando de ese papel, porque mientras sea una víctima, entonces no va a poder posicionarse en algo que a ella le permita o a él le permita verse como más fuerte, como más sabio o como más poderoso para mover las cosas a su favor. ¿Sí? Uh-huh. Muchas veces nos estacionamos ahí un gran número de sesiones porque la persona insiste o siente como si la otra persona estuviera en deuda. Cuando la persona tiene estas sensaciones de hubo un abuso o la otra persona está en deuda conmigo, es allí donde se anclan estas cuestiones que tú me dices como de venganza o de querer pues hacer algo en contra, ¿no? Porque si alguien te debe algo y, o sea, regresando a la ruptura, por ejemplo, el tiempo que te di, tú eras mi prioridad y ahora me dejas como si yo no fuera nada, o sea, son algunos de los diálogos típicos, estos victimizantes, o sea, yo soy la víctima porque tú me hiciste algo cuando yo era bueno, pongo entre comillas, soy buena, sí, ¿no? Sí. Y entonces esto hace que sea más difícil ponerme en el papel de, a ver, yo también hice esto, lo otro, y entonces cuando me pongo en el otro papel es cuando ya puedo estar más equilibrado y entonces ahí es donde se da el soltar, o sí se puede decir superar a mi ex, porque el título del programa es ¿cómo superar a tu ex? ¿Cómo es eso de superar? ¿Cómo sé que ya lo superé? Sí, yo creo que las personas entienden el ya superé a mi ex en el momento en que ya lo puedo ver sin rencor, sin apego o sin afectos, ¿no? O cuando ya puedo entender por qué no se dio la relación. Pero cuando yo digo entender por qué no se dio la relación es identificar de lo que yo soy responsable y de lo que el otro fue responsable. Cuando llegamos a la parte en donde hay una ruptura de una relación, siempre hay un 50 y 50, porque los dos sumaron a que eso sucediera, ¿sí? Y esta frase que tú mencionas que es muy común, de que yo te di todo, yo estaba para ti, yo siempre, todo esto nos hace referencia como a un amor incondicional. Sí. ¿Sí? Porque nos han enseñado que el amor incondicional, por alguna razón, según lo que se cree, no va a ser ni traicionado y siempre va a ser correspondido y va a ser premiado por, pues a lo mejor por algún ser superior, por la vida, por algo, sí, ¿verdad? Pero esto son creencias. Ahí viene Disney, ¿no? Así es. Disney detrás. Sí, son meramente creencias. Ajá. De hecho, cuando en una pareja alguno de los dos tiene un amor incondicional, Ajá. lo más seguro es que esa pareja va a llegar a un momento de fracaso. Aunque uno de los dos. Okay. No hay manera como de arrastrar a la persona que está fantaseando demasiado así de mira cómo este amor se está dando pero va a terminar, o sea, es muy triste, ¿no? Pero es real, o sea, todo termina de alguna manera, pero como dice, todo se termina pero dura más si lo cuidas. Bueno, vi una frase así. Bueno, eso ya sería otro tema. Estamos hablando de ya cuando de verdad ya no se pudo. Cuando se trató a lo mejor de una manera o de otra y ya no se pudo y ya terminaron. Oye, ¿y qué pasa con eso de un clavo saca otro clavo? Fíjate que aquí hay dos posibilidades, ¿sí? Por un lado, he visto casos en la práctica clínica en donde cuando hay personas que en cuanto terminan una relación, agarran otra. Pero es inmediato, y no porque hayan tenido algo que ver con alguien desde antes de la ruptura, no, sino simplemente son personas que no pueden estar solas y que de una pareja pasan a otra de manera inmediata, y esto puede ser algo no muy sano cuando hay aspectos de codependencia, ¿sí? Cuando es porque no quiero sentir la tristeza, no quiero pasar el duelo, no quiero sentir el dolor, me agarro a otra persona de inmediato, ¿sí? Esto puede suceder y puede no ser tan sano. Pero también es cierto que existen otras parejas en donde al tener una ruptura o al terminar una relación,
precisamente viven con la conciencia de esto ya terminó, me duele, ya no hay vuelta atrás, pero estoy abierto a nuevas posibilidades. Sí, pero es una dinámica muy distinta, es esto ya terminó, sé que algo más sigue y entonces me abro. Y si en esa apertura que tienes emocional, llega otra persona, te sientes cómodo y te sientes feliz, se puede avanzar sin problema. O sea, no hay una generalidad de necesitas guardar tanto tiempo de luto por tal cosa. No precisamente. No. Lo que tienes que ver es que la elección que estés haciendo, no la estés haciendo por escapar de no sufrir el dolor y la tristeza. Entonces tuviste que haber sufrido para poder pasarlo, ¿no? O puedes inclusive estar sufriendo una pérdida, darle el tiempo y darle el lugar, pero estamos hablando a nivel interno. O sea, lo reconoces y sabes que tuviste una pérdida y experimentas aún esa tristeza, pero sabes que no hay vuelta atrás. ¿Sí? Entonces es el mismo acto, pero diferente sentimiento que te hace hacer lo mismo. Así es. Porque en sí estás andando con alguien más a la semana. Bueno, no sé. Pero una es porque ya lo superaste muy rápido. A lo mejor también puede ser porque desde antes estaba fraguando ese duelo. Como dicen, duelo anticipado. Totalmente. O cuando sucede esto es porque la relación esa a lo mejor nada más existía en tu cabeza, no era real. Ay, qué feo, sí. Sí, o sea, nunca tuviste una relación. Tú creías que tenías una relación. Sí. Pero no la había. ¿Cómo es eso? Platícame más. Sí, por ejemplo, puede haber relaciones que están muy deterioradas o puede haber inclusive relaciones a distancia, porque es muy común ahora, ¿sí? En donde pues tengo un novio y tengo una novia, pero está en Estados Unidos o está en Canadá, pero la tengo. ¿Cómo la tienes? Si hace, no sé, 1 año y medio que no se ven, no comparten el mismo contexto, hay un compromiso, hay a lo mejor una cuestión afectiva, pero es más que nada imaginaria. Sí. ¿Sí? Porque una pareja está para acompañarse. A la distancia se acompañan, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque no viven a la par las mismas experiencias. Se las pueden platicar. Sí, pero no estás viendo cómo en ese momento, por ejemplo, cómo se enoja, cómo reacciona ante una injusticia, ¿no? O sea, y también las cosas bonitas las pensó antes de escribirlas. Buscó la manera de... Bueno, ese también es otro tema, las relaciones a distancia. Sí, pero ahora, o sea, con toda la cuestión de la realidad virtual, cuentan como relaciones importantes virtuales. ¿Qué sucede cuando hay una persona que tiene una relación pues más tendiente a lo virtual que a lo real? Es lo único que conoce, está enganchado ahí, siente amor, siente afecto, se siente querido o querida, pero cuando conoce una experiencia real, ya viene un choque así como que, aquello no era. Eso no era. Entonces, pues no había una relación de pareja más que imaginaria. Entonces, lo más difícil que sucede para cuando alguien quiere olvidar a su ex es el miedo al sufrir, podrías decirse así, como estar evadiendo e inventando cosas para no sufrir, inventar cosas, digamos, o sea, me refiero a hacerte la víctima, a crear venganza, a andar con alguien más. ¿Qué otras estrategias hacen las personas? Estar stalkeando, sí, ¿qué es eso? A ver, plática. Bueno, ya sé que es stalkear, pero ¿cómo funciona en esto de...? En lugar de dirigir la atención hacia adentro de uno mismo, la estamos dirigiendo hacia afuera, con la esperanza todavía de algo. Ahí es la negación, ¿no? Todavía está así como, no, aquí todavía debe haber algo más, quiero saber qué pasa o quiero mandarle mensajes de dónde estoy y que sepa que estoy bien o que estoy saliendo con alguien más. Entonces, si alguien realmente quiere superar esta etapa, primero tiene que entender que es un proceso, que no hay manera de saltarse la tristeza, el malestar o la nostalgia y que además es una oportunidad para que haya un proceso de autorreflexión, para que puedas aprender, madurar y hacerlo distinto. Para la otra. Y además, normalmente, o casi la mayoría de las veces, no es una cuestión personal dirigida hacia la persona, por ejemplo, a la que dejan, por lo que la otra persona se va. A veces también son cuestiones muy internas del novio o de la novia, que no tienen nada que ver
con la pareja que tenía. Exacto, ¿Sí? y es que ahí sí yo he encontrado también en consulta mucha confusión cuando te dejan por otra. Ujú. No te están dejando por otra, o sea, y nunca bajo ninguna circunstancia va a ser por otra, es por la decisión de esa persona y no tiene que ver contigo y no es que te estemos dando palmaditas en el hombro, de verdad, no tiene nada que ver contigo. Sí, a lo mejor está más bonita, sí es más inteligente, porque pasa cuando stalkeas, ¿verdad? Sí. Y dices, ay, no, pues sí, me dejó porque está más bonita, ¿no? Porque Ujú. está más buena, pero no es eso, dinos. ¿Qué pasa Sí, ahí? no, normalmente no es algo que vaya directo o relacionado con que me dejaron por un defecto de carácter o por una cuestión económica. Nunca tiene que ver con algo de la persona. Más bien, quien elige irse, quien elige tener otro compañero, muchas veces es movido por cuestiones y deseos y necesidades personales. Ujú. ¿Cómo ¿Sí? que? A ver, ponnos un ejemplo. No sé, por ejemplo, te puedo decir, hay hombres que no están disponibles para quedarse con una sola mujer y que tienen un problema de infidelidad o de promiscuidad, Ujú. ¿sí? Sí. Este hombre, esté con la mujer con la que esté, va Ajá. a cumplir el mismo patrón, aunque tenga una buena mujer, por así decirlo, Sí. o aunque tenga una muy mala mujer. Ujú. O sea, el problema es él, con su historia, con su pasado, Ujú. con lo determinante que trae de su carga familiar, Ujú. y el problema a lo mejor de promiscuidad puede estar relacionado con una personalidad adictiva. Y no Ah. tiene nada que ver la pareja en eso. Ajá. Claro que la persona tendrá que ver porque elige Ah. ese perfil. Y entonces esa es la oportunidad que en el duelo una persona que es dejada por alguien así, es la oportunidad que tú tienes para revisarte qué estás haciendo, ¿no? Sí, pero si te fijas, estamos dejando por completo Ujú. a la pareja o a la expareja Sí. de lado. Sí. Normalmente cuando que tomen conciencia las personas se dice muy fácil, pero es todo un proceso que no Sí. sucede tan sencillo. No. Pero muchas veces lo que ayuda es pues decirle y aceptar que al novio o a la novia o a la pareja importante no la vas a olvidar. Mm. Sí, pues no necesitas tener amnesia o algo así. Ir a estar en coma. Sí, no la vas a olvidar. Y si fue importante en tu vida, por lo que haya sido, por lo que haya aportado, es importante reconocerlo y darle un lugar muy especial en tu vida y en tu corazón y en tu memoria. Es como hacer un acomodo y decirle, te voy a acomodar aquí y gracias por lo que viví. Okay. ¿Sí? Como resignificar, ¿no? Se tiene que resignificar la historia. Y para eso tiene también que haber cierto agradecimiento. Mucho. Se tiene que resignificar desde la gratitud. ¿Y eso pasa con el tiempo o necesariamente tendría que haber un proceso en donde alguien esté en compañía contigo? Mira, hay personas que sí lo llegan a hacer con sus propios procesos y más si están rodeadas de redes de apoyo o de amigos que tienen una mentalidad sana y que han superado estas rupturas y que te pueden dar consejos, ¿no? Puede darse de manera natural, va a ser tardada, sí. ¿Sí? Y también puede darse en un acompañamiento terapéutico. También ha habido casos en donde la persona, aunque esté muy, muy triste, como que logra hacer clic con 2 o 3 sesiones para dar un acomodo. Y te digo, la tristeza no se va, pero tienes que permitirte sentirla en muchísima aceptación. No va a ser eterna, o sea, en un momento va a disminuir y se va a ir. Así es. Yo les platico mucho que la tristeza es un puente, o sea, tú estás en un lado sufriendo, pasando el puente, va a estar el lugar que tú quieres, en el que quieres estar, pero el puente es la tristeza. Sí. ¿Y cómo vas a vivir esa tristeza? La decides tú, si lo vas a hacer muy lento, si lo vas a ir acompañado, así de ven, acompáñame a pasar el puente. ¿Y quién va a estar contigo en ese proceso? Porque, a ver, platícame cuáles son de los peores consejos que has escuchado cuando un doliente de duelo amoroso está pasando. La típica amiga, ¿no? La amiga tóxica. ¿Qué consejos dan esas amigas? Mira, tóxicas? Normalmente es vámonos a emborrachar. Ándale, Primero. sí. La primera. Ya estando ahí entre las cervezas todas se juntan a decir que fue un maldito y que entonces le desean no sé qué, Ajá. luego se van, empiezan a hacer algo que es muy típico y que pienso que es más doloroso.
Sí, cuando la separación fue por una cuestión de infidelidad, por ejemplo, empiezan a buscar y a indagar y, no, pues te estaba haciendo infiel desde hace un año, con fulanita y con perenganita y supimos esto y entonces es meterle más y más y más, con la idea de que a lo mejor que no vuelva, ¿no? Ajá. Sí, pero es un dolor, o sea, es estarle como rascando a la herida, entonces es muy importante que sí tengas redes de apoyo con quienes puedas expresarte, pero más importante es que cuando te toque ser el amigo o la amiga que está escuchando una historia de ruptura, lo único que puedes hacer es no dar tu opinión, no dar tus consejos y simplemente contener y escuchar y decirle aquí estoy. Y ¿Sí? nada de vámonos a emborrachar. Nada de vamos a emborrachar, nada de es un maldito, nada de deberías de llamarle, nada de necesitas cerrar el círculo porque eso se quedó abierto, necesitas verlo una última vez, te debe una explicación. No, ni siquiera sabemos qué pasó. Es escucha a la persona con su dolor y espera que pase. Oye, sí es cierto, ¿qué es eso de cerrar el círculo? A ver. Mira, yo creo que lo toman mucho de la terapia Gestalt, ¿no? Pero es un concepto como las personas a veces están pidiendo una explicación de por qué terminó la relación, porque no entiendes, ¿no? Pero sí estábamos bien. Es que hay veces que de verdad ni siquiera te dicen, fui por cigarro. Sí, o a veces fue por un WhatsApp, o a veces por una llamada por nada, teléfono, o nada. te despertaste bloqueada. Sí. Y ahí sí se necesita, no se necesita. Claro que cuesta procesar muchísimo más porque no entiendes ni siquiera qué pasó. Sí, entonces las personas están buscando y también me ha tocado ver en donde se quedan esperando una explicación de va a venir a hablarme o va a venir a decirme o va a venir a mostrarse y explicarme qué pasó, qué hizo mal, en qué estuvimos mal o por qué fallamos. Pero si esa explicación no llega, las personas buscan como cerrar hacer ese clic de entendimiento y de conciencia. No siempre se va a dar, a veces no está disponible, o simplemente también puede haber una pérdida porque el ex se murió. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Sí. Y ahí te quedas así como, ¿de dónde lo saco para tantas explicaciones, no? Simplemente se fue. Entonces, muchas veces esto de querer cerrar el ciclo, querer cerrar el círculo es querer volver a tener contacto. ¿Y qué pasa con eso del contacto cero, tan famoso? Bueno, primero explícanos qué es y qué pasa en eso. Normalmente es como una estrategia o una técnica que se le pide al paciente para dar tiempo a que esté más fortalecido de no tener contacto. Pero fíjate que puede ser muy contradictorio o contraproducente. Tú le dices contacto cero y es como estar pensando todo el tiempo en no hablarle, pero sí estoy pensando en hablarle. Pero sí tengo el deseo, mi sentimiento y mi impulso sí es hablarle. ¿Qué hemos visto a lo largo de los años o de las investigaciones y de todo lo que tiene que ver en terapia de pareja? Que cuando realmente algo se terminó entre dos personas, no queda ni siquiera el impulso ni las ganas, ni de cerrar círculos, ni de poner reglas de contacto cero, simplemente se acaba por completo. Pero cuando ya pasó este proceso, ¿no? O sea, de la tristeza, o sea, cuando ya llegaste a la aceptación, pues ya ni ganas tienes de hablarle, ni de que te hable. Pero en un inicio, cuando son los primeros días y que entra la ansiedad, porque la ansiedad es como un punto muy importante en este ciclo, ¿no? Sí, precisamente yo creo que son los periodos de ansiedad los que te hacen querer buscar ese contacto. O sea, una persona que ya tiene un perfil ansioso es la que sufre más en una ruptura. Sí, definitivamente. Pero fíjate que en esto también del contacto cero hay casos en los que sí, lo tienes que acompañar a, pues aunque como el alcohólico, ¿no? Solo por hoy no lo busques. Solo por hoy no le hables, y nos vamos al solo por hoy y como que va disminuyendo la ansiedad y con eso las ganas del contacto. Sí hay casos en los que es recomendado, pero también hay otros en donde si la persona de verdad tiene una necesidad profunda, una inquietud de buscar a la persona, muchas veces este acercamiento termina siendo beneficioso porque sí le genera la tranquilidad y porque a lo mejor sí encuentra las respuestas que está buscando. O no, o no las encuentra, y también es beneficioso, ¿no? Sí, porque entonces es ya no más, o sea, no tiene caso.
¿sí? Por decir, yo quería que me explicara y cuando llegué, pues ni me explicó, me dijo, mejor ve, o sea, fue muy grosero, no, pues ya se me quitaron las ganas Sí, de seguir buscando. sí, O la stalkeada también. sí. O sea, sabes que hay algo que no te va a gustar. Bueno, esa es mi regla para no stalkear. Ujú. Digo, si yo veo algo que él es feliz, yo voy a estar mal. Si yo veo que no es feliz, también voy a estar mal. Porque voy a empezar con mis ideas de, ay, está sufriendo por mí. O sea, Sí, sí. siempre, cualquiera de las dos cosas que yo vea al stalkear, siempre me van a traer un malestar. Entonces, bueno, les paso el tip. No stalkeen porque de todas formas no hay nada que te vaya a gustar ni que te vaya a servir para la ansiedad, ¿no? O sea, y que sí sirve, o sea, llorar, ir con amigas que hayan pasado por lo mismo, pero que lo hayan superado, pero es que ahí sí, ¿cómo sabes que lo superaron bien? Porque a lo mejor la amiga te va a decir, no, yo lo superé, pero porque me fui a acostar con 1000, o no sé. Sí, es que cada quien va a hablar de cómo le fue en la Ajá. feria. ¿Qué es lo que puedes hacer? Sí, la persona que está pasando por una tristeza, por una ruptura, es muy bueno que esté acompañada. Uh-huh. Y si va a comentar su caso y si va a hablar va a compartir su experiencia, pues fíjate que las personas con las que te estés rodeando al menos sean personas que te inspiren y que tengan relaciones sanas o estables. Que sí estén dentro de una relación. O que vivan bien estando solas, pero que sean unas personas que realmente te inspiren por la estabilidad. Que lo ¿Sí? que te transmite es que son estables. Que son estables. Ya sea solteras o con compañía. O con compañía, sí. Entonces sí es bueno estar acompañado. Es muy bueno llevar todo el proceso hacia uno mismo, a una autoobservación y no tanto al otro. Ajá. O sea, no ver qué hizo mal él, sino qué hice mal yo. Así es. Pero también, ¿de qué soy responsable? Ok, porque eso también te iba a preguntar cuando me culpabilizo, o sea, me voy ahora al extremo de ver qué mal hice yo. Sí. Y entonces puede haber personas que se van al extremo de autoflagelarse ya demasiado, ¿no? O sea, como decir, es que yo todo lo hice mal, sí, o sea, como que hasta te baja como la autoestima de decir, pues es que si yo no hubiera hecho casi que nada, seríamos felices. Entonces ese es el otro extremo, ¿no? Sí, ese es el otro extremo, pero también pues cae en la parte como patológica o no sana, ¿sí? Uh-huh. Con eso no vas a avanzar. Uh-huh. Fíjate que yo creo que la idea de querer estar bien, estar estable y estar feliz la mayor parte del tiempo es una de las expectativas que más sufrimiento generan. Es que no es posible que todo el tiempo estemos estables y bien, independientemente si hay rupturas o no. Uh-huh. Lo que nos han enseñado es a querer escapar de los periodos de malestar que forman parte de la vida. Ajá. ¿Sí? Cuando hay una ruptura, cuando hay una pérdida, pues es bien importante que la persona sepa que no va a ser ni la primera ni la única pérdida que va a tener a lo largo de toda su vida. Que mientras vayamos avanzando y creciendo en la vida, vamos a tener innumerables pérdidas de amigos, de trabajos, de estilos de vida, de todo. Es un constante cambio. Entonces, forma parte de evolucionar, pero no nos enseñan a ver el proceso largo. ¿Sí? Sino nada más estamos viendo este momento en el que me siento no querida, abandonada o traicionada. ¿Sí? Pero pues los periodos de malestar son sobrellevables, forman parte de las emociones humanas, no nos vamos a deshacer de ellos y es importante aprender a estar en calma dentro de la tristeza o dentro hasta inclusive de la enfermedad. Ah, ok. Sí, porque el dolor siempre va a existir, como dices, a lo mejor en este tema de la ruptura lo hacemos pues más evidente, o a lo mejor es más aceptado escuchar este tipo de dolencias, porque se le apuesta mucho, ¿no? O sea, es que yo te di mi vida, y ¿a poco no vamos escuchando la radio y todas las canciones hablan de amor?
O de desamor. O de desamor, porque el amor hace que se construya una pareja y una pareja construye una familia y la familia construye una sociedad. Sí. Y entonces es como muy importante saber escoger. Entonces cuando te das cuenta que escogiste mala elección, ahí entonces vienen los pensamientos de otro tipo, pero Sí. como dijiste al principio, viene más de algo más atrás, de tus heridas de infancia, del patrón, de la serie de patrones de conducta que tienes al sufrir, ¿no? Ujú. Si pierdes un trabajo, ¿tú cómo reaccionas? Sí. Si te da una enfermedad también, que perdiste alguna habilidad, movilidad de algo, ¿cómo reaccionaste? Entonces eso también pasa cuando pierdes a una relación amorosa, ¿no? Sí, entonces para las personas que estén pasando esta etapa, te digo, es importante que sepan que les puede servir mucho estar acompañados de compañía de calidad, por así llamarlo, que pueden o no pierden nada con intentar un proceso terapéutico, se pueden ahorrar muchas horas de sufrimiento, que también tienen que entender que cuando algo termina es porque algo nuevo va a iniciar. Ujú. Y para muestra, pues tenemos todos esos casos en donde después de una ruptura la persona se mete al gimnasio o se vuelve deportista o se vuelve Ujú. maratonista. Viene una nueva versión de ellos mismos, o Ujú. intenta un viaje o cambia de look, viene un renacer. Esos son símbolos de renacimiento. Ujú. Sí, entonces, la tristeza no es eterna. Alex, no lo vas a olvidar, mejor darle un lugar importante. Hazte acompañar de personas que te levanten el ánimo y permite entregarte al malestar temporal que vas a Ujú. tener, ¿sí? El proceso es hacia adentro, hacia ti mismo y no hacia el exterior. Si lo haces al exterior es casi, o digamos, imposible que te cures, ¿no? Porque siempre vas a estar buscando culpables de lo que te pasó y entonces no nos vamos a mover del papel de víctima. Ujú. Y entonces Ujú. eso hace que no vas a superar a tu ex. No, Jamás. Jamás. Sí, sí. Y hay casos, sí, Ujú. pasan 10, 15 años y Sí. siguen atorados donde mismo. Sí, eso Ujú. te iba a comentar. Hay personas que pueden pasar años. El otro día platiqué en un curso con un chavo y me estaba platicando de su ex. Y yo lo vi a él como, pues obviamente muy dolido y así, y le pregunté, ¿y hace cuánto fue? Te lo juro que yo pensé que me iba a decir, hace una semana, ¿no? Me dijo, hace 5 años. Me impresionó el dolor que traía de 5 años tanto. O sea, Ujú, ujú. dije, sí es real que lo puedes llevar a algo patológico. Bueno, Sí, se sí, menciona sí. ya como patológico esto. Sí, puede ser, pero fíjate que también en estos casos en donde a veces no te puedes como desenganchar y lo sigues trayendo en mente y Ujú. en ideas, Ujú. cuando exploras un poquito tampoco tiene mucho que ver con el ex o con el tipo de relación, sino tiene que ver con aspectos psíquicos importantes muy profundos tuyos que proyectaste hacia la otra persona. O sea, no es la otra persona, es lo que estabas proyectando o poniendo o dando hacia la otra persona. Pero ahí ya es una cuestión de, otra vez volvemos a lo mismo, algo que es un proceso tuyo que tienes que trabajar y que tienes que resolver. Ujú, porque si no, entonces vas a ir de relación en relación con lo mismo. O sea, en de un clavo saca otro clavo, pues solamente vas a seguir llevando, o sea, a pagar tu dolor, pero lo vas a llevar a otro, Sí. a otro caso, no tiene caso. A Sí. otro caso no tiene caso, muy bien. Sí. Oye, recomiéndanos algún libro. Mira, para todas las personas que estén pasando ahorita mucho sufrimiento mental y emocional por una ruptura, hay un libro muy fácil de conseguir, lo pueden googlear, se llama Ya no seas codependiente. Uy, Sí. se oye bien. Lo pueden encontrar, es muy comercial. Ujú, ya no seas codependiente. ¿De quién? No recuerdo ahorita el autor. Bueno, pero ahí algo por sale. aquí. Google todos nos lo va a Sí. decir. Yo les recomiendo mucho Manual para no morir de amor, de Ujú. Walter Rizzo. Ujú. Trae pasos y trae historias bien chistosas, porque te da risa, Sí. porque te ves ahí en eso. Te reflejas. Te reflejas y te da risa. También lo encuentras en audiolibro para las personas que no leen en libro, pues lo puedes audioleer. Que no se dice así, pero se dice tu libro que escuchas. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Cybortex o como psicóloga Tessy Reyes.
Okay. Y ahí están los teléfonos y tenemos la atención aquí en Avenida Independencia, al norte de la ciudad, frente a Cinemex. Ah, pues muy bien. Muy accesible llegar también ahí. Sí, sí, muy rápido. Y de todas formas te vamos a etiquetar en Instagram. Bueno, aprovecho. Denle seguir en Instagram, búsquenos en Facebook como Haz Lo Que Quieras y en Spotify también así nos encuentran como Haz Lo Que Quieras. En Instagram te voy a etiquetar y en Facebook para que de ahí te sigan a la liga de contigo y tus teléfonos los voy a poner en la publicación, pero bueno, ahí denos likes a las dos. Sí. Nos da mucho gusto que hubieras estado aquí y nos faltó tiempo porque yo sé que este tema es pues Para muy largo. amplio. Desde tocar de heridas de la infancia, o sea, todo esto lleva más atrás de ansiedad, depresión, todo puede dar en círculo con un duelo amoroso. Pero estamos aquí para ti. Mi nombre es Diana y estamos en contacto. Hagan lo que quieran. Bye.